Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Vamos a hablar sobre el atentado contra la vida del precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe. Estoy con Edgar Quintero, que cubre Palacio. ¿Qué más, Edgar? ¿Qué más, Daniel? Gracias por los que se conectan. Gracias a los que se conectan en un momento duro que creo que el país no vivía hace mucho tiempo, un hecho de violencia política tan grande. Y también tenemos conectado a Edison Henao, que cubre la campaña de la derecha desde Antioquia, está en Medellín. Hola, Edison. Hola Pacheco, Edgar, ¿cómo van? Entonces, esto fue sábado 5:40 de la tarde en el barrio Modelia de Bogotá. El último gran atentado en Bogotá creo que fue tal vez De Londoño. el de Fernando Londoño, Sí. El de con la bala Londoño. lapa en una puerta de su camioneta. Eh, y Londoño no era candidato, Miguel Uribe sí, y estaba justamente en un evento de campaña. Estas son como imágenes que se van a sumar a la historia dura de la política colombiana, Sí. de la violencia que no llegaba a la capital o a un nivel como de política nacional hace varias décadas. Sí. Pero que van a marcar la historia del país. Y en este video, digamos, donde se ve un poco la secuencia de cómo el adolescente de 14 años se acerca, también se empiezan a abrir como las preguntas de los fallos dentro del esquema de seguridad. Ahí va. Vamos a promover una estructura de cuidado, porque son muchas las personas que no pueden trabajar o estudiar porque tienen que cuidar a un familiar. Entonces tenemos que trabajar en eso, primer punto. Segundo, vamos a trabajar en la política pública de discapacidad para poder trabajar para que todas las personas en situación de discapacidad reciban la salud que corresponde. Pero ojo, no todas las discapacidades son iguales, ni limitantes. Así que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Colombia. Entonces hay varios ángulos, hay varios momentos de este atentado. Hoy vamos a hablar no del caso, de la investigación, todo está como en movimiento y todo el mundo está lanzando teorías. La fiscalía todavía no ha dado como algo muy concluyente acerca de como los autores intelectuales. Sí. El joven de 14 años fue capturado. Vamos a hablar de las repercusiones políticas, de los antecedentes de la reacción del presidente Gustavo Petro y de cómo esa reacción ha enrarecido hoy el debate, un debate que se señala a la polarización y a la radicalización como el origen de este atentado, pero que está subiendo de tono en la medida en la que avanzan las reacciones. Usted estuvo, Edgar, hoy en Casa de Nariño. Estuve en ¿Cómo Casa de estaba la Nariño, cosa allá? que estaba muy movida. Desde la mañana hubo desfile de funcionarios entrando a verse con el presidente. Hoy hubo básicamente dos reuniones importantes. Una, a mediodía, del presidente con su ministro de Defensa en el Consejo de Seguridad, con la cúpula de la Fuerza Pública. Eso empezó como a las 12. Y después estaba convocada la llamada Comisión de Garantías Electorales o de Seguimiento Electoral, que es presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y en la que fueron convocadas todos los partidos para que se reunieran también con la cúpula de la Fuerza Pública y el presidente para trazar un camino y mejorar como los esquemas de defensa de todos los políticos, una invitación que muchos rechazaron. Claro, y creo que ese es un poco el resultado de cómo el gobierno encaró inicialmente la respuesta al atentado, y que hay un retraimiento como de los partidos tradicionales, especialmente como del Centro Democrático. Edison, nosotros como en nuestra primera reacción decimos que el atentado de Miguel Uribe como eleva el costo de de la radicalización como estrategia política. Entonces, antes de hablar de la reacción de Petro, vámonos un poquito para atrás. Voy a poner aquí el trino de Petro. Esto es del 5 de junio, es decir, fueron 3 días antes, ¿no? A propósito de lo que dijo Miguel Uribe en el foro de Asobancaria, donde hubo un gran desfile.
Entonces, la noticia desde RCN dice: el precandidato presidencial Miguel Uribe anunció que presentará una demanda contra el nombramiento de Luis Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia. Miguel Uribe demandaba o amenazaba demandas para todo. Ya había dicho que los ministros que firmaran el decretazo los Prevaricato para todo. Fue justo antes del atentado. Eso fue justo antes del atentado. Y ahí Petro dice: Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional. El tono estaba muy caliente desde el podio presidencial, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos como que un poco también a Petro le estalla en la cara esto con ese antecedente. 2 días, 48 horas antes, le dijo eso a Miguel Uribe y también con errores, ¿no? El presidente ahí, porque se refería era a Julio César Turbay, el abuelo de Miguel Uribe. Entonces, como en esa nota justo como que tratamos de retratar no la reacción ahora que está viendo Edgar en Casa de Nariño, sino como la cresta de la radicalización venía haciéndole funcionar al gobierno, y cómo esa cresta de la radicalización en los últimos días también le había pegado directamente a Miguel Uribe, que fue opositor en el Consejo de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde, pero a quien Petro entonces no lo consideró opositor, y ahora quizá mucho más. Aunque digamos que con él el tono agresivo siempre entraba por el lado del abuelo, no muy directamente con él. Sí, y el tono era realmente muy agresivo. Es decir, si uno empieza a mirar para atrás, Miguel Uribe fue importante en toda la votación del hundimiento de la consulta popular, la celebró como se celebra. Como un niño chiquito, ¿no? Les voy a poner un video que es duro. Esto es de una cuenta que se llama Mamertos 2.0, que es como una de esas cuentas sin cara del círculo de la izquierda, que es seguida por precandidatos, senadores, que ha sido retrinada por el presidente Petro, y como que le da a uno una imagen del nivel de... ya aquí es como casi que a la luz de lo que pasó, hay como unos visos de incitación a la violencia que finalmente se concretaron. Este es un video como hecho con inteligencia artificial, que utiliza la reacción de Uribe después de la derrota de la consulta popular, donde celebraba que en un plano en un primer plano en su celular, y que publicó en sus redes sociales. Que fue viral, de hecho, es como su publicación más viral en redes. Y que generó pues una reacción de odio de sus opositores y en redes sociales. Pues aquí la voy a poner y quitar rápido porque es fea, es fuerte, sobre todo a la luz de lo que ha pasado. Repite el mismo gesto sobre la cara de Miguel Uribe. Edison, yo no sé si tú la estabas viendo, pero esa de Mamertos 2.0, yo te la mandé, que tiene además como el metal detrás, el puño, y como esa visión tan gráfica de la temperatura de lo que estaba pasando, y que eso es lo que le explota al gobierno justo después del atentado. Creo que Jason ahí se desconectó, pero ya... Sí, ahí volví. Que es en exceso explícita ese video. Claramente, digamos como que pues es una cuenta que aún no podemos como familiarizarla con el gobierno, pero sí es desde esa esquina donde el discurso se venía un poco no, exacerbando, y el video es como muy fuerte. Sí, y entonces ese es el antecedente. Hablemos de las reacciones iniciales. Y Edgar, ahí yo creo que las reacciones iniciales pues son súper importantes y marcan como el tono, y sobre todo cuando pasa algo de ese estilo, como que la gente siempre espera que el presidente como surja a la ocasión, que deje de ser el presidente de un partido, de un sector político, sí, y se vuelva como la voz del país, que en efecto pues la figura presidencial tiene ese rol explícitamente planteado en la Constitución. Sí, que es el de promover la unidad nacional, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Creo que ustedes en la nota lo dicen, una primera reacción en un trino donde ni siquiera nombra a Miguel Uribe. Lo pongo. Entonces ahí Petro, esa es la primera reacción. Ay, Colombia y su violencia eterna, quieren matar al hijo de un árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja.
o sea, ahí empieza como ya a matarlo, ¿no? Cuando, Sí. cuando Lo justo mata, después sí. de la... respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos porque ellos también son hijos nuestros, mafias de la tierra, costras de la humanidad, que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia. Colombia da la bienvenida al mundo y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad con la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor, es un dolor de madre ida y de patria. Eh, Llovieron es, críticas, ¿no? Luego de ese trino. pues, o sea, solamente leerlo es difícil, ¿no? Porque está como desilvanado. Y aparte, como la forma en la que es, la razón por la que es solidario, ¿no? Sí, de acuerdo. No es solidario en tanto eh, la víctima es un dirigente de la oposición y de la derecha, o sea, con la legitimidad de ocupar el poder, como lo tiene todo el espectro político, sino es solidario en tanto es hijo de una árabe porque, por su ascendencia libanesa. A ver, entonces ahí el De rollo acuerdo. de lo árabe, que yo no sé si los libaneses cristianos que emigraron eran Sí, árabes o no, sí, sí. pues eran del Medio Oriente, Sí. pero pues Pero claro, Petro los conecta como con seguramente con las víctimas en Gaza, etcétera, ¿no? Y por eso este razonamiento. no lo nombra y Edgar, el presidente venía como de un par de semanas de indisciplina. Hay toda una discusión acerca de cómo la vida íntima de Petro se ha vuelto un problema público. Hay unas denuncias muy concretas de un funcionario que fue muy cercano y que dice ser como testigo presencial de los problemas de Petro con las drogas que han causado como incumplimientos y desplantes con jefes de Estado. Veníamos de 2 semanas de incumplimientos. Sí, 2 semanas de incumplimientos, lo contamos en unas historias pasadas, en donde los periodistas de Palacio no accedíamos a información básica del paradero del presidente, duramos 3 días sin saber exactamente dónde estaba, y cuando apareció, volver a aparecer con el tema de la consulta popular, con el decretazo de que ya se iba a firmar, como sacando para adelante como su movida más autoritaria frente al Congreso. Y el viernes anterior, es decir, este viernes, el día anterior al atentado a Miguel Uribe, Petro estaba en Cartagena Sí. y no había llegado a su bancaria. No llegó a su No bancaria, llegó. no llegó a su bancaria y luego dio ese discurso, fue con los cadetes, me equivoco, con la asociación de cadetes en Cartagena, en donde hace como esa malinterpretación sobre el fallo de un juez de tutela con María José Pizarro, volviendo sobre el argumento de que la consulta popular había sido un fraude, la votación, y que por eso estaban como autorizados para sacarla adelante, aumentando de nuevo la confrontación con Efraín Cepeda y con todo el Congreso. Sí, un decretazo que empieza primero con la citación a la consulta, en medio de la bandera de guerra-muerte de Simón Bolívar, Sí. de los señalamientos a los senadores, pues, las advertencias a los senadores que tumbaran la consulta popular, luego los señalamientos más directos y como el escalamiento del lenguaje, que era HP esclavistas, manchados con sangre por un activista de la Colombia Humana que murió en las movilizaciones a favor de la consulta, sí, con un lenguaje muy fuerte. Y entonces, después de unas horas, el presidente vuelve a Bogotá, llega por la noche, cuando están en este Consejo de Seguridad, y más o menos a las 11 de la noche, Edison, nosotros estábamos aguantando la locución. Entonces, yo escojo, Edison, 3 momentos de la locución. Pues, esta es una locución sobre la cual que venía como a despejar las dudas de ese primer trino. Y que empezaba relativamente bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces voy al comienzo. Un segundito y listo. Es un fracaso del gobierno claro, del Estado claro, de la nación toda. Cada vez que muere acribillado o intentan acribillar a un hijo de la patria, es la sociedad toda de Colombia la que es derrotada, porque somos una sociedad de la vida y cuando nos cobran uno de sus integrantes, venga de donde venga,
piense lo que piense, nos derrotan a todos. Entonces ahí dice es una derrota colectiva, es una falla del gobierno y empieza como enmendando. Sí, 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 lo vimos como, a ver, como cuando ocurre lo de Miguel y sale ese primer trino, inclusive gente de su misma esquina como la exministra Muhammad lo llaman a la corrección, ¿no? Roy tuitea y todos empiezan a reclamar muy rápido, presidente, venga, necesitamos claridad, garantías y demás. Entonces un poco estábamos esperando, imagino que Edgar también, la locución, esperando un Petro más institucional y renunciando a esa fórmula de presión con el decretazo de la consulta, que fue lo que más escaló esa radicalización que retratabas vos en principio. Y arranca un Petro bien, haciendo inclusive un mea culpa, ¿no? Diciendo que es un fracaso del Estado y que también se sentía un poco fracasado en función de que la seguridad de Miguel Uribe falló, el esquema de seguridad de la UNP lo reconoció al aire y es una punta que ahora le está costando mucho a Augusto Rodríguez porque en realidad fue así, estaba más adelgazado de lo que debería ese esquema y un poco entonces empezó como a mandar este mensaje importante y también un poco instando a la justicia, a la fiscalía, a que por ahí, que esa era una de las sendas a seguir en la investigación, pero también reajustando muy ligero en función de que quien pues, intentó asesinar a Miguel era un joven, que menor de edad, y luego ya de ahí en adelante empezó un poco a descuadernarse de nuevo esa salida institucional. Y entonces aquí empieza a llegar Hegel, García Márquez y Petro, que tiene como una cosa que es extraña, es que él siempre tiene que estar, ¿no? Siempre es como Claro, él sobre él. conoció a Diana Turbay, fue cercana a la mamá, periodista, secuestrada y luego asesinada por el cartel de Medellín de Miguel Uribe, y fue una de las conexiones extrañas, ¿no? Del presidente en esa locución. Y ahí voy con esa, entonces se empieza a volver raro y entra Petro a hablar de sí mismo en la locución. El único contacto que tuvimos con Diana Turbay es que bailamos música colombiana en las montañas, porque tanto ella como nosotros queríamos la paz entre la familia Turbay y nosotros, y nos volvimos amigos al final de los tiempos, porque todo se puede volver en su contrario, dice la dialéctica filosófica del maestro Hegel, que yo sigo. En su contrario, la dialéctica filosófica, fuimos amigos de la familia y empieza a, o sea, él empezaba a decir como, yo sé que ya estoy hablando mucho, pero no podía como parar y la salida es como lo que las personas con las que hablamos, yo hablé con Héctor Riveros, que es columnista de La Silla, es analista en Blue Radio, un abogado constitucionalista muy respetado Y afina analista ciertas político. medidas del gobierno, Y al ¿no? principio del gobierno, pues como que acompañó la llegada del proyecto, como con mucho optimismo en ciertas cosas. Y él nos decía ahí, Edison, ya no me acuerdo qué pedazo de la cita pusimos, Está pero zafado, fue algo así lo que Zafado, dijo y sí. también te lo dijo una fuente en off del gobierno, ¿no? Que llamaba a un adulto responsable en una crisis de este calado y que no lo estábamos viendo, que Petro estaba en otro planeta. Fue uno de esos comentarios. sí, y aquí es como la última parte de la locución en donde sí ya parece que está como en otro lado. Por eso a Miguel Uribe Turbay, descendiente de árabes, hermano por tanto de sangre, le digo asalamu alaikum. La paz sea contigo. Gracias, muy amables. Bueno, sí, creo que la persona es un alto funcionario del gobierno, decía sí, creo que está en otro planeta. Y en ese momento se sintió así. Y se sintió así, Edison, porque trata como de, tú hablaste con gente del Centro Democrático, con gente que fue cercana a Uribe, ellos qué estaban sintiendo después con esa reacción.
Pues un poco como que la grandeza que esperaban del presidente no llegó, y es porque este intento de institucionalidad que vimos al arranque y de moderación, que justo era lo que estaba pidiendo todos los sectores, pues el presidente también lo empañó en la locución, como ante, digamos que hasta ahora, legítimo dolor de la derecha, con voces como María Fernanda Cabal diciendo que ese ambiente de radicalización pudo haber llevado a esto. Pues el presidente lo que dijo es que esos que estaban instrumentalizando el atentado contra Miguel eran unas ratas de alcantarilla. Entonces tampoco cerró la locución bajando mucho el tono, y por eso, qué sé yo, hablamos con José Obdulio Gaviria, muy cercano a Miguel Uribe, que lo asesora hoy en la campaña, pues diciendo que no esperan mucho institucionalmente del presidente, que la protección a la oposición la esperan es desde otros lados, desde las cortes, desde lo mismo, desde lo que pueda hacer el Congreso a través de sus vías formales. Entonces, como que con eso no quedó mucha claridad. Inclusive el centro, que también venía subiendo el tono, lo subió de más. Fajardo, Alejandro Gaviria, todos un poco como diciendo no escuchamos lo que había que escuchar en este espacio de institucionalidad. Sí, y María José Pizarro diciendo como bajemos el tono. Les voy a poner como las dos reacciones de Uribe. La de abajo es justo después del atentado y la de arriba es de esta mañana. Entonces, la primera es, atentaron contra una esperanza de la patria, contra un gran esposo, padre, hijo, hermano, contra un gran compañero de trabajo. Apelamos a la reflexión ciudadana. Dice Uribe. Después de eso, esto fue antes de las reacciones de Petro, y luego Uribe contenido, ¿no? Sí, sí. Mientras Miguel se debate por la vida, el gobierno habla de otros otras temas. cosas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres. Y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra. Y aquí ya se empieza a calentar todo el ambiente. Por ejemplo, allá en Palacio, en donde fueron llegando varios precandidatos de los que no rechazaron la invitación, ¿no? Allá había Juan Daniel Oviedo, sí. Allá había Camilo Romero, llegó Daniel Quintero, y de las primeras cosas que le dijo a la prensa fue que él también estaba siendo amenazado, y que su seguridad frente a la UNP también tenía como muchos errores, muchos vacíos, ¿no? Vicky Dávila también salió bajo la misma línea que las siguientes eran ella y María Fernanda Cabal. Entonces hay como una cascada de reacciones, y el principal apuntado es Augusto Rodríguez, el director de la UNP. Claro, me voy a volver un poquito, y es el lenguaje evidentemente no se ha desescalado, pero detrás del lenguaje hay como unos hechos concretos en el contexto político que implican desescalar realmente. Y eso lo hablábamos, Edison, como en la segunda nota que pusimos esta mañana, que fue, terminamos, esta cambió un poquito, pero en un momento decisivo para la izquierda, Petro mantiene la agitación popular. Y eso, más allá del lenguaje, implicaba unos cambios en los planes inmediatos del gobierno, que incluyen una manifestación esta semana, el miércoles en Cali, donde el gobierno espera o había anunciado que iba a firmar el decretazo, que es esta medida que es autoritaria, porque se pasa una decisión del Congreso, se pasa por encima de un examen previo que está haciendo el Consejo de Estado para decir que va a llamar a la votación de la consulta popular. En este contexto, digamos que el desescalamiento real, más allá del lenguaje, implicaba cambiar un poco esos planes, etc. Sí, y no ha llegado. Entonces lo que sabemos es que el presidente sigue firme con esta marcha que va a convocar en Cali a favor de su consulta popular. Cali, que es una plaza bien importante para la izquierda, y donde el presidente siempre suele hacer de sus discursos más duros. Allá fue, por ejemplo, donde anunció la Asamblea Constituyente, sí, que empezó como con el fantasma de la... Con el puño del paro nacional. El globo de la Constituyente. Sí. Exacto. Una de las zonas donde más vota por la izquierda. Sí, y en una ciudad que tiene en sí, donde la división que tiene Colombia, no sé si es ideológica, no sé exactamente si es de clase, pero donde esa división fue más violenta durante el paro nacional. Paro. Exacto. Y entonces hoy el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que desde el sábado está listo el decreto con las firmas
de todos los ministros, ¿no? Mientras Sí. Petro tuiteaba, ministro que no me firme la consulta popular, ministro que se va. Sí. Entonces, esos planes concretos que usted dice para desescalar el lenguaje, el ambiente político, pues no han llegado y el gobierno sigue en la tónica de sacar el decretazo el miércoles en Cali. Y ahí, Edgar, la figura de Armando Benedetti realmente queda en una encrucijada muy complicada, ¿no? Sí. Edgar, tú adelantaste un poquito de esto porque es que el ministro del Interior tiene además como la obligación de garantizar las elecciones y la seguridad de los candidatos. Como ministro del Interior, esa es parte como de sus responsabilidades. Edgar Edison, pero sí, efectivamente. A ver, como contar que tuvimos que hacer ese ajuste que retrataba bien Edgar, porque hasta ayer creíamos que Petro tenía como dos escenarios, atizar el fuego o controlarlo, justo como por ese pedido ahí al interior de la izquierda de moderar el tono. Estamos viendo que no. Y la encrucijada ahí para Benedetti es como que este atentado contra Miguel Uribe llega en un momento clave para el calendario electoral. Si bien venimos encampañados hace un rato, preencampañados, hace una semana larga comenzaron las inscripciones de candidaturas presidenciales por firmas en la registraduría. Entonces, como llega este hecho a teñir el arranque del último año o del año clave para la campaña. Y ahí es importante el rol de Benedetti, no solo porque ha sido un poco el que le ha hecho ingeniería a la estrategia del decretazo, de la consulta popular y de la agitación, sino que como ministro del Interior tiene la tarea de velar por la seguridad electoral o por lo que llamamos la comisión de asuntos electorales. Entonces aquí el hombre pasa, y lo hemos visto muy rápido, no sé Edgar qué opina, como muy rápido de ser el que acompaña al presidente en esta avanzada, a ser el que está tramitando la crisis ante la prensa, al que está pasando en medios, al que está buscando a los partidos políticos para reactivar estas reuniones. Una reunión que de hecho, un seguimiento que de hecho, según nos contaron en la MOE, se estancó cuando salió Cristo y llegó él al gobierno porque cambiaron las prioridades, pero esta comisión que se programó para la tarde de hoy lunes estaba programada para marzo, justo para discutir la bomba de tiempo que venía desde las regiones con esto de la violencia política. Ese dato es clave, Edison. Entonces, la Comisión de Asuntos Electorales como que se reúne con varias instituciones, la Defensoría, la Policía, el CNE, la Registraduría, para garantizar, es como el centro de mando de las elecciones en donde los candidatos Sí. como que reciben sus garantías, reciben seguridad, garantías electorales, y el ministro del Interior es el que encabeza eso. Y lo que te dijeron en la MOE, que es una ONG que hace cubrimiento electoral, es que Benedetti no la había citado ni una vez. Correcto, misión de observación electoral. Sí la citó Cristo el año pasado y ahí quedó en agenda una nueva sesión, un nuevo asentamiento de la comisión en marzo de este año. Pero lo que pasó es que se enredó la comisión con la salida de Cristo y la llegada de Benedetti, y Benedetti llegó con otra agenda. Entonces, y voy a empezar a Y cerrar bueno, como porque es importante también lo que decías cuando charlamos esta nota. A su cargo también está como el tema de hacia dónde va la línea de la Unidad Nacional de Protección. Y ahí Augusto Rodríguez, fuego amigo, ustedes saben más de eso también. Sí, sí, sí. Creo que es uno de los más apuntados en esta crisis. Hoy el presidente, de hecho, en medio de sus reuniones, creo que otro defecto que ha mostrado el presidente en estos momentos es como la dispersión de la información. No hay claridad como acerca de lo que está haciendo y de lo que está sí, pensando a ver, el lanzó un gobierno. trino anoche sobre Sí. cómo las amenazas virtuales contra su hija, hijos de miembros del gabinete, mostraba que reforzaba la hipótesis de que el atentado lo ordenó un enemigo de su gobierno, ¿no? Como metiéndose en el campo de la investigación. Esta mañana... Y esta mañana sacó un trino largo donde reconocía que había ciertas voces de la oposición sensatas, luego atacaba a otras, luego mencionó a la Mossad, que lo quería extraerlo, extraer, no sé qué significa eso. para luego decir que uno de los errores durante el atentado a Miguel Uribe es que el esquema de seguridad pasó de 7 a 3 personas. El abogado de la familia de Miguel Uribe denunció penalmente a Augusto Rodríguez, el director de la UNP, porque habían pedido en varias ocasiones, más de 20 ocasiones, que le reforzaran el esquema, y eso no había sucedido, y eso mismo dijo en general el Centro Democrático sobre la Dirección la Nacional. Sí, también dijo lo mismo, como que ha tenido problemas para que les garanticen allí la protección.
Todo esto siento que para adelante creo que está todo muy movido. Sabemos que la temperatura está en aumento, desafortunadamente, y que va a tener como unos puntos de alta tensión en lo de Cali hacia adelante. Quería como poner un poquito la manera en la que han reaccionado algunas voces de la derecha. Aquí tengo como a Vicky Dávila y Edison, y podemos hablar un poquito de las rivalidades internas dentro de la derecha que tenía Miguel Uribe también. Que esa persona que disparó contra Miguel diga la verdad. Es imperativo que la Fiscalía General de la Nación le cuente al país qué es lo que está contando el niño. Que no vayan a salir con el cuento después de que no está diciendo absolutamente nada. Eso es muy importante. Sí. Y lo otro es que no se nos olvide quién es el instigador de todo esto, el instigador del odio. Este gobierno, el presidente. Este gobierno. Que no se nos olvide quién es el instigador del odio de este presidente. O sea, esa narrativa, obviamente por los antecedentes, pues, tiene mucha fuerza, pero muestra también una reacción de temperatura del otro lado, Edison, ¿no? Claro, de acuerdo, ¿no? Como, a ver, hay un aturdimiento, sí, más que todo en el Centro Democrático con lo ocurrido, pero empezamos a ver a una Vicky capitalizando muy rápido esta situación. También como a unas personas del Centro Democrático un poco culpando muy directamente al presidente, que ya hablamos de esas culpas, pero un poco también cuando reportábamos esta nota entendíamos que el presidente y el gobierno tenían unas responsabilidades en función de moderación, pero que este también iba a ser un reto para la derecha, justo hablando de lo vocal en que se había convertido Miguel Uribe respecto a la oposición al gobierno Petro, entre otros precandidatos y otras voces, un poco para decir que la pelota iba y venía en este tema de la radicalización. Sí. Y hasta ahora lo que estamos viendo es como una escalada de ese mismo tema, ¿no? Y un no muy directo a las ofrendas que también son extrañas, ¿no? Petro mantiene la idea de ir a Cali, pero por debajo con Benedetti trata de mediar. Entonces, el rechazo de unos partidos a esas ofrendas, Cambio Radical, vemos todavía a Efraín Cepeda, el presidente del Senado, cediendo muy poco, el Centro Democrático también prefiere renunciar a ese espacio. Entonces, vemos una derecha muy aturdida todavía y también un poco acudiendo a esta coyuntura reactivamente, no propositivamente. Ahí Vicky, por ejemplo, dice que una fuente de inteligencia militar le dijo que había sido Mordisco sí. Un disidente y tira dos alias que supuestamente organizaron ese atentado contra Miguel y que también querían atentar contra ella y contra María Fernanda Cabal. Sí. En una revisión muy rápida que hicimos, esos dos alias ya están capturados y son de disidencias distintas a la de Mordisco. Yo le pregunté a Alicia Arango, que trabaja con Vicky, si ellos sabían más y me dijo que debía ser el gobierno el que analizara esos hechos. No, están como tirando las denuncias y que no era la responsabilidad de ellos y que además eso se podía haber organizado desde la cárcel. No me contestó si sabía que se estaba organizando desde la cárcel o no. Sí. Claro, y que era un efecto también que proyectábamos rápido ahí Pacheco y Edgar, y es como, pues, para Benedetti también este es el reto y para la UNP, después de lo que pasó con Miguel, este tipo de señalamientos, el del expresidente de un atentado, el de Quintero, el de Vicky, pues iban a salir muy rápido, ¿no? Ya todos aquí van a empezar a hablar de unos riesgos y yo creo que eso también nos muestra cómo la campaña está empezando a cambiar muy rápido. Pasar de un Miguel que se paraba en un mitin en la calle a hablar públicamente con poca seguridad, como estamos viendo, a que ya todos están hablando de amenazas. Voy a cerrar porque ahí como dejas las puntas que vamos a seguir, ¿no? ¿Cómo cambia esto la campaña? ¿A quién fortalece y a quién debilita? Todo está en un movimiento. Está el tema de la investigación, que no ha tenido grandes avances, más allá de que ya sabemos pues quién es el sicario, el autor material, y lo de Cali esta semana. Y lo de Cali, que es poco probable que Petro en una ciudad donde se siente local vaya a dar un discurso contenido, pero pues ya veremos. Aquí estaremos con detalles y desarrollos de lo que está pasando luego del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Quédense conectados, suscríbanse al canal, les dejo los links de las dos notas grandes que hemos hecho al respecto en este momento duro
del cubrimiento de la política. Muchas gracias por vernos y nos vemos esta semana.